Estoy con el señor Miguel Ángel Ferreira, analista político. Como siempre es un gusto conversar. Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Bienvenido. José, muy buenas noches y un saludo inmenso a Exitosas Noticias, ¿no? Y a todos sus televidentes. ¿Qué te parece lo que está pasando? Yo te pido un comentario sobre la reunión del presidente de la República de hoy. Me parece súper importante que se reúna y me parece súper importante que estén todos los actores. Pero me parece que hay una pata floja si no está el fiscal. Mira, en términos de... Primero, vamos... salvo tu mejor parecer, es analizar su mensaje presidencial el de ayer, en su contexto real. Él ha hablado sobre un tema sumamente importante y creo que la reunión del día de hoy canalizó ese tema importante, que era el proyecto de ley respecto al funcionamiento y la instalación de la Junta Nacional de Justicia en temas de reforma de administración de justicia. Sí, señor. Sin embargo, también coincido plenamente contigo que faltó un actor que era el representante del Ministerio Público, porque dentro de los 7 miembros que señala la reforma en términos constitucionales planteada en referéndum y aprobada por los 17 millones de peruanos que aprobaron el sí respecto a la reforma de la Junta Nacional de Justicia, señalaba que uno de los miembros integrantes de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es el representante del Ministerio Público, es decir, el fiscal de la Nación. Claro. Y mientras no haya la acusación constitucional ante el Congreso de la República, como bien lo dices tú, tiene que estar presente el representante del Ministerio Público. Además, no le guste que la Junta, o no le guste. Pero claro, además la Junta Nacional de Fiscales va a atender dentro de sus funciones, creo que eso no está en discusión, la elección de fiscales, pues. Así es. Entonces tiene que estar el fiscal de la Nación para ver esos temas. Sin embargo, es real que existe una preocupación porque efectivamente el fiscal de la Nación ha tenido indicios o algunas conversaciones con algunos amigos que ciertamente están vinculados con temas vinculados al tema de los cuellos blancos, al tema de la criminalidad dentro de la institución propia del Ministerio Público y las redes dentro del sistema de justicia. ¿Pero le corresponde al presidente determinar la culpabilidad? No. Por eso es importante ser muy prolijo con respecto a las diferencias de los 3 poderes del Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en ese sentido no hay que dar riendas sueltas a que otras personas vinculados a los grandes problemas de corrupción se agarren de circunstancias de este tipo para efectos de señalar que no se está respetando la independencia de poderes. Es por eso es importante la presencia del representante del Ministerio Público, por más que no queramos que esté allí, porque de alguna u otra forma se le puede estar vinculando algunos ilícitos que podría haber tenido o tener. Sin embargo, nada, existe una presunción de inocencia que debe ser respetada de manera prolija, ¿no? Claro, exacto. O sea, por eso decía, aunque le guste al presidente o no le guste, no hay ninguna sanción sobre el fiscal de la Nación. No, ninguna. Existe una acusación constitucional que se está viendo en la Comisión Permanente del Congreso de la República. Sin embargo, entiendo yo que no existe ni un pronunciamiento al respecto, ¿no? Y hasta donde entiendo, ni siquiera es una acusación constitucional, sino es un pedido para hacer una acusación constitucional, ¿no es cierto? Entiendo yo de que existe en la Comisión Permanente, existe el folio. Entiendo yo también en términos de derecho parlamentario que lo que le corresponde es que se le asista a su defensa técnica, sin embargo no ha sido ni citado para ello, ¿no? Sí, claro. Sí que, no sé, me parece que eso no está bien. Pero bueno, ayer se dijo el presidente de la República varias cosas, sí, ¿no es cierto? Lo de la Junta Nacional de Justicia es una de las más importantes sin duda alguna, pero el presidente de la República se refirió, entre otras cosas, por ejemplo, a algo que los parlamentarios están usando de mala manera, que es, y lo voy a decir como creo que es correcto, sí, la impunidad, sí, ¿no es cierto? No la inmunidad. Y esa inmunidad que debería servirle para los 5 años dentro de su función parlamentaria se está extendiendo, lo cual no debería ocurrir. Es el caso del general ahora sentenciado a 5 años y tanto,
que no cumple con la sentencia. El señor Ríos, que recién ha sido capturado hace muy poco, llegó al Congreso para ser protegido por el Congreso. Entonces, esto no puede ocurrir. Es verdad, José, lo que tú acabas de mencionar. El Parlamento se ha despintado ante esta victoria política que ha tenido el referéndum y encabezada ciertamente por el presidente y por el premier que han planteado estas medidas de reforma muy importantes para el país en el corto, mediano y largo plazo. Ojo, esto no es un tema que inmediatamente van a sacar las cosas de manera inmediata, pero veo muy saludable el hecho de no solamente que ya una vez aprobado el referéndum por el sí, inmediatamente esté presentando el proyecto ante el Congreso de la República, y saludo que el presidente del Congreso amplíe la condición legislativa a efectos hasta al término del mes de enero para aprobar, entiendo, el proyecto de ley del funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. Lo que tú acabas de mencionar es totalmente cierto. Creo que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sí sería importante. Sin embargo, también esta inmunidad se le ha dado a algunos magistrados supremos, algunos funcionarios de alta investidura, que lo señala la propia Constitución. Yo considero de que la figura de la inmunidad se daba en estados draconianos, en estados autócratas, en términos de que perseguían a aquellas personalidades que tenían diferencias políticas con el gobierno de turno. La propia figura de la inmunidad única y exclusivamente se da para los políticos. ¿Por qué? Porque existe ese... Latinoamérica y el mundo en su conjunto tiende la tendencia de que el poder puede enervar ánimos de permanencia en el mismo, y es por eso la importancia de esta figura. Sin embargo, ante una circunstancia actual, particularmente creo que la propia figura de la inmunidad no solamente tiene que recaer en el levantamiento respecto a los congresistas, sino a los altos funcionarios que gozan de esa prerrogativa. Y cada vez son más, además. ¿Y por qué? Porque hoy día son tiempos de probidad, de integridad. Es más, las políticas públicas que se están direccionando por parte del Ejecutivo van direccionados a políticas públicas de integridad y reformas de administración de justicia y reformas políticas en términos de políticas de firme cumplimiento a la ley. Y eso es importante en estas nuevas épocas de compliance en términos tanto de la actividad privada como pública, ¿no? Es cierto. Ahora, el presidente de la República ayer en su mensaje, creo que empoderado por este baño de popularidad, se dirige al Congreso de la República en diversos términos, ¿no? Les dice, por ejemplo, este tema de la inmunidad, habla de los eternos parlamentarios que buscan sus beneficios personales antes que los del país, habla de un Congreso castigado por la votación popular en el referéndum, lo cual no le falta razón. Le dice al Congreso, como pechando, le dice, oye, trabajemos al mismo nivel, pues, de velocidad, yo les estoy presentando proyectos, ustedes se demoran 500 años para resolverlos. Pero también el presidente dice algo que es verdad, y a mí me gustaría preguntar de Miguel Ángel, ¿cómo ves la posibilidad de verdad dialogar y trabajar en conjunto? Porque ahora se vienen las leyes complementarias, que debería aprobar el Congreso y sacar el Congreso de la República, pero sin bancada, ¿cómo hace el presidente? Mira, lo que acabas de mencionar es interesante porque no solamente acaba de dijo lo que tú acabas de mencionar, sino el tono de voz como lo dijo. O sea, el tono de voz del presidente ha sido un tono de voz bastante fuerte, señalando de que efectivamente, después del mensaje presidencial del 28 de julio, él el día 2 de agosto presenta 7 propuestas de proyectos de reforma. Y entre estos 7 proyectos es, entre ellos, el Consejo de la Probidad del Abogado. Y te decía por qué. Porque como la Junta Nacional de Justicia, que es el tema de fondo en estos momentos en términos de reforma de justicia, la diferencia entre el Consejo Nacional de la Magistratura es que en esta ocasión todos van a ser abogados. Sí, claro. Los 25 años de ejercicio profesional, probidad comprobada
Y entiendo yo de que el ánimos del presidente es que efectivamente estos 7 proyectos que lo presentó, que complementan la estructura de reforma de Estado, y ahí sí particularmente le doy la razón, hay una falta de celeridad por parte del Congreso en poder empezar a trabajar estos grandes temas y que no se encarpeten estos documentos. Nuestros funcionarios lamentablemente funcionan muy poco dentro del ejercicio de la eficacia y de la eficiencia dentro de las políticas públicas. Y eso es lo que está faltando. Si hoy es una de las cosas importantes en términos de políticas públicas que requiere el Estado, es funcionarios que hagan no solamente bien su trabajo, sino de manera inmediata, rápida. Y es por eso que el presidente le ha hecho un llamado de atención diciéndole, nuevamente, ustedes están en falta. ¿Por qué? Porque no solamente la ciudadanía ya aprobó estos temas de reforma, sino adicionalmente 7 proyectos de ley que te doy para que lo empieces a trabajar, solamente uno se encuentra en dictamen. Razón por la cual nos parece lógico que el presidente levante su voz ante una circunstancia de este tipo. Sin embargo, también ha señalado que a partir de la próxima semana o esta, empezará los diálogos con los partidos políticos. Los gobernadores regionales, a partir de lunes. Entiendo yo que ya ha tenido algunas reuniones con algunos gobernadores regionales electos. Entiendo yo que lo va a hacer lo propio con aquellos que han sido elegidos en este último domingo. Entiendo también que viene reuniéndose o va a reunirse con algunos alcaldes provinciales y distritales. ¿Por qué? Porque el poder no solamente emana del poder ejecutivo, sino las grandes transferencias económicas y los canons económicamente están en los gobiernos regionales, en las municipalidades provinciales y en las municipales distritales. Y mucho de lo que hemos ido viendo es que lamentablemente el ejercicio y la conducta por parte de aquellos que lograron tener el poder no ha sido un comportamiento adecuado. Es más, hoy día hemos visto cómo ya hay una prisión, un mandato contra el gobernador regional de Lambayeque, entiendo. Sí, Humberto Acuña. ¿No? Y también con un alcalde electo por el lado de Chiclayo. Olmos. O sea, empezamos a tener que ha sido ya... congresista, además. Que ya empezamos a tener, y vinculados a temas de corrupción y criminalidad organizada, empezamos a tener comportamientos de gente que viene siendo o ha sido electa con este tipo de acciones ilícitas. Y esa es la preocupación. La preocupación, yo entiendo, de que el presidente y el premier tienen que convocar a gente que conozca la actividad pública a efectos de que tenga eficiencia y eficacia en políticas públicas. Ya, ¿no? pero para poder trabajar de la mano, Sí. ejecutivo-legislativo, ni con la ley orgánica que el presidente va a presentar, porque él la presenta, no la aprueba, Sí, él la claro. presenta al Congreso. Y lo que va a venir, porque él ha dicho Sí. que su comisión va a presentar otros proyectos Sí. y demás. Tienes que tener lazos y puentes con el Congreso de la República, ¿no es cierto? Para que no te trastoquen todo lo que tú Sí, presentas. claro. Yo no sé quién ha sido el que ha hecho las veces de José Luis Rodríguez el Puma y le ha dicho al presidente del Congreso, con el presidente de la República, agárrense de las manos, ¿no? Y se están agarrando de las manos y están trabajando a la par. Pero yo no sé si eso es suficiente para el Parlamento. Mira, ante un triunfo y una victoria política por parte del presidente de la República, el Parlamento o el Congreso de la República no puede estar a espaldas de la ciudadanía. Y ante ese contexto y ante este escenario nuevo que tiene el presidente Vizcarra, tiene la capacidad de poder unir esfuerzos, más aún cuando en términos políticos el Congreso pasa a ser solamente una mesa de partes. Y lo que no se busca es que nuevamente los congresistas recuperen la poca credibilidad que tienen ante la ciudadanía. Y si hay un momento para recuperar esa poca credibilidad, creo que son estos momentos en búsqueda del bien común de la ciudadanía. Y yo creo que en esa línea hay que ir trabajando. ¿Pero crees ¿no? que van a dudar en algún momento de decir que su proyecto de ley orgánica de la Junta es un mamarracho, como lo dijeron con los proyectos de leyes que iban al referéndum? Mira, en el supuesto negado que fuese así, lo importante es discutirlo
el Parlamento está para hablar, para conversar, debatir, de alguna u otra forma intercambiar ideas y lo que en términos reales lo que está buscando ciertamente el Ejecutivo es que efectivamente este tema de una vez salga para efectos de que se implemente y ya empiece el funcionamiento con la Junta Nacional de Justicia, que pide a gritos la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hoy día no podemos suspender a aquellos jueces que lamentablemente han actuado en contra de la norma, no podemos suspender a aquellos fiscales que también han actuado en contra de la ley, no podemos ratificar o no podemos nombrar a jueces porque efectivamente uno de los organismos que hace esa función o que hacía esa función está descabezado. Es verdad. Miguel Ángel, ha sido un gustazo. No, José, muchísimas gracias. Muy a ti. amable.